Buenas, a continuación les vamos a exponer acerca de los detectores de cromatografía de gases de ionización de llama. Los integrantes somos Adriana Cibaja, María Fernanda Abarca, Milton Mendoza, María José Fonseca, Daniela Latino y Mauricio Calderón. Cromatografía de gases. En la cromatografía de gases, la muestra se volatiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La dilución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito. Su única función es la de transportar el analito a través de la columna. Un cromatógrafo de gases consta de diversos componentes, los cuales son el gas portador, el sistema de inyección de muestra, la columna y por último el detector. Detectores. Una vez que los componentes de las muestras han sido separados, es necesario disponer a la salida un sistema de detección capaz de señalar la elusión de un componente en la muestra y al mismo tiempo medir la señal proporcional a la cantidad de sustancia que llega. Los detectores utilizados en cromatografía de gases son de tipo diferencial, no ofrecen señal cuando pasa solamente el gas portador, pero sí responden ante cualquier propiedad que pueda variar cuando éste se encuentra mezclado con alguna sustancia eludida en la columna. Características de un detector ideal. Tiene una sensibilidad que va de un intervalo de 10 a la menos 15 a 10 a la menos 8 gramos de soluto en 3 segundos. Tiene una buena respuesta lineal para los analitos que se extiende a varios órdenes de magnitud. Tiene una buena estabilidad y reproducibilidad. Tiene un intervalo de temperatura desde la temperatura ambiente hasta los 400 grados Celsius. Tiene un tiempo de respuesta corto, que es independiente de la velocidad del flujo. Tiene una alta confiabilidad y facilidad de uso, hasta el punto de estar a prueba de la impericia de operadores inexpertos. También tiene una respuesta semejante para todos los analitos o, por el contrario, una respuesta selectiva y altamente predecible para una o más clases de analitos. Este no debe destruir la muestra. Actualmente ningún detector cumple con todas las características. Ionización de la llama, funcionamiento físico-químico. El detector de ionización de la llama es uno de los detectores más extensamente utilizados y por lo general uno de los más aplicables. Es un quemador, el efluyente de la columna se mezcla con hidrógeno y con aire para luego encenderse eléctricamente. El efluente gas procedente de la columna se mezcla con hidrógeno y esta mezcla se mezcla eléctricamente en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un colector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados. Sobre este dispositivo se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector. Se aplica una diferencia de potencial entre el extremo del quemador y un electrodo colector situado encima de la llama. Al final, ionizamos los compuestos que contienen carbono de manera que los iones producidos son aproximadamente igual al de los átomos de carbono transformados en la llama. Características generales. El detector de ionización de la llama es un detector utilizado en cromatografía de gases. Consiste en un quemador de hidrógeno-oxígeno, donde se mezcla el efluente de la columna, gas portador y analito con hidrógeno. Este gas mezclado se enciende mediante una chispa eléctricamente, produciendo una llama de alta temperatura. La energía de ionización la suministra la llama producida por una mezcla del efluyente de la columna con un gas combustible a su alrededor. Fluye una corriente de aire de tal manera que los bordes de la llama son ricos en oxígeno y el centro en hidrógeno. Cuando la llama se somete a una diferencia de potencial de 100 y 300 voltios, se produce una pequeña corriente de fondo debido a la formación de oxígeno, hidrógeno e hidróxido. Al aparecer en la llama una sustancia orgánica, se produce un incremento notable de la corriente, que se atribuye a la ionización química de la sustancia en la parte más fría de la llama. El detector de ionización de la llama es un detector de respuesta universal porque sirve para todos los compuestos orgánicos. Todos los compuestos que contengan grupos de carbono e hidrógeno son susceptibles al ser quemados. El detector de ionización de la llama es insensible a los gases no combustibles, como lo es agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nítrico. Por eso están usados para analizar los compuestos orgánicos. Además, grupos funcionales tales como carbonilo, alcohol, halógenos y aminas originan en la llama pocos iones o prácticamente ninguno. La mayoría de los compuestos orgánicos, cuando se polarizan a la temperatura de una llama de hidrógeno-aire, procedentes de iones y electrones que pueden conducir la electricidad a través de la llama. Entre el extremo del quemador y un electrodo colector situado por encima de la llama se aplica una diferencia de potencial de unos pocos cientos de voltios y para la medición de la corriente, que resulta de unos 10 y 12 amperios, se utiliza un amplificador operacional de alta impedancia. La combustión prosigue hasta quemar totalmente los solutos. Cuando el dióxido de carbono y agua, el detector de ionización de la llama responde al número de átomos de carbono que entran en el detector por unidad de tiempo. Por ello, es más
un detector sensible a la masa que un sistema sensible a la concentración. Posee una elevada sensibilidad del orden de 10 y 13 gramos entre segundos y un gran intervalo lineal de respuesta de 10 a la 7 y un bajo ruido. Es resistente y fácil de utilizar. La calidad de los gases portadores y de combustión no es tan crítica. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, vamos a tener en primera instancia la detección y cuantificación de cocaína mediante el GSFI. Y aquí es importante destacar que la eritroxiloncoca ha sido utilizada desde tiempos antiguos, en donde los nativos la mascaban como parte de sus rituales. Sin embargo, no fue hasta 1859 cuando el químico alemán Albert Neumann realizó la extracción de benzoilmetilheconina, o también conocido como cocaína, a partir de las hojas del Erythrocylum coca. Esta se empezó a utilizar como medicamento en 1880, pero su uso se prohibió en 1922 tras observarse sus efectos estimulantes y adictogénicos sobre el sistema nervioso. Su uso prolongado representa un alto riesgo debido al bloqueo que esta presenta en los receptores de dopamina, creando una adicción y estimulación en el sistema nervioso central. Y bueno, en cuanto a la muestra, vamos a tener que esta fue de clorhidrato de cocaína, hojas de eritroxilum coca y té de coca comercial. En cuanto a la preparación de la muestra, se trató el clorhidrato de cocaína preparando una disolución en etanol con un estándar interno de tetracosano a 100 mg sobre litro, mientras que la muestra de hoja de eritroxilum coca y el té de coca se prepararon mediante un calentamiento de la muestra a 40 grados Celsius por 12 horas, seguido de un proceso de molienda. Luego se pesan 0,5 gramos de la muestra y se añaden 10 ml de etanol con tetracosano, 100 mg sobre litro. Se analizaron las muestras bajo los siguientes rangos de concentración correspondientes a clorhidrato de cocaína entre 200 a 800 mg sobre litro, el té de coca entre 20 y 100 mg sobre litro y la hoja de coca entre 100 a 1000 mg sobre litro. En cuanto al análisis cromatográfico, el análisis cuantitativo y cualitativo del analito se realizó por medio de estándar de cocaína y ácido clorhídrico, realizando una curva de calibración con estándar interno y una posterior inyección por la técnica de cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización por llama. La solución de partida se trató con fluoricil para eliminar los pigmentos coloreados y con sulfato de sodio anhidro para eliminar el agua. Posteriormente se inyectó un microlitro de la muestra en un equipo Shimatsu de referencia QP 2010 y las condiciones fueron las siguientes. Se utilizó una columna DB1 con helio como gas de arrastre y gas auxiliar a un flujo de 1,4 ml sobre minuto y 28,6 ml sobre minuto, respectivamente. La temperatura del inyector fue de 280 grados centígrados, el flujo del split fue de 7,0 ml sobre minuto y su relación fue de 1 a 5. El flujo de purga del septum fue de 3,0 ml sobre minuto y el detector se utilizó con flujos de 30,0 ml sobre minuto de hidrógeno y 300,0 ml sobre minuto de aire a una temperatura de 280 grados centígrados. Finalmente, el programa de temperatura del horno fue de 180 grados centígrados durante 3 minutos, seguido de una rampa a 10 grados centígrados sobre minuto hasta los 280 grados centígrados. Esto fue durante 25 minutos, con un tiempo de equilibrio de 0,5 minutos para un tiempo total de corrida de 38 minutos. Bueno, y como segunda instancia vamos a tener la determinación de fracciones de hidrocarburos presentes como contaminantes en el aceite de oliva, mediante el GSFIT. El aceite es la fuente de grasa vegetal más saludable a la cual podemos acceder, aunque hoy en día el término grasa recibe a veces una connotación negativa en la sociedad, llegando incluso a plantearse hace unos años que no cumplía con ninguna función en el organismo. Sin embargo, el aceite de oliva es un producto muy versátil,
y por ello existen distintos tipos de aceites de oliva dependiendo de los procesos que llevan a cabo una vez que se obtuvo a partir del fruto del olivo. Y bueno, en cuanto a la presencia de hidrocarburos como el mosh y moa, representan un peligro para la salud humana, y estos mismos pueden estar presentes a través de diversas fuentes, ya sea o por el uso intencionado de aditivos alimentarios o bien por la contaminación ambiental. Y una vez dicho esto, vamos a proceder con la muestra, la cual para la extracción del mosh y moa en aceites minerales se utilizó un procedimiento de extracción utilizando SPE offline y pues, se pesaron 0,5 gramos de muestra de aceite y se le añaden 400 microlitros de disolvente. Posteriormente, 100 microlitros de disolución de patrones internos y se le añade C18 a 100 miligramos sobre litro. Tras homogeneizar convenientemente la mezcla, se añaden a la columna SPE un total de 500 microlitros. Y bueno, posteriormente vamos a ir a la preparación de la muestra, donde vamos a tener que para acondicionar la columna añadimos 10 mililitros de N-hexano, agitamos durante un minuto la columna en el vórtex para eliminar burbujas de aire que puedan haber en su interior y después para rellenar, para llevar a cabo la elución de los mosh utilizamos 10 mililitros de N-hexano, los cuales son recogidos en un tubo de ensayo tras su elución completa. Estos 10 mililitros son traspasados a un matraz de fondo redondo y el disolvente es llevado a una justa sequedad con una temperatura de baño de 32 grados centígrados y una presión de 98 MBAR. Una vez evaporado, redisolvemos el residuo sólido con 500 microlitros de N-hexano y tolueno en una proporción 1:1 volumen-volumen y con 500 mililitros se inyecta en el cromatógrafo. Y bueno, dicho esto, ahora vamos a proceder a los métodos cromatográficos, en donde vamos a obtener que se utilizó un flujo de helio de 3 mililitros sobre minuto en columna que se mantuvo constante durante todo el análisis como gas portador. La muestra, los cuales fueron los 500 mililitros inyectados, se volatilizaba en el inyector cuya temperatura inicial era de 60 grados centígrados. Esta se iba a mantener un minuto y luego se calentaba a 200 grados centígrados sobre minuto hasta los 300 grados centígrados, en la cual se iba a mantener hasta los 10 minutos. La programación de la válvula de división fue inicialmente abierta con una relación de división 30:1, pero nada más realizar la introducción de la muestra se incrementó la relación de división hasta 201 para facilitar la evaporación de los disolventes. Al minuto del análisis se cerró la válvula de división para volatilizar los analitos y posteriormente transferirlos a la columna cromatográfica durante 2 minutos. Para posteriormente se volvió a abrir con una relación de división de 1:100 para limpiar el inyector y evitar contaminación cruzada. La columna cromatográfica inició su programación térmica a los 65 grados centígrados, se mantuvo 10 minutos y luego se calentó a los 24 grados centígrados sobre minuto hasta los 330 grados centígrados. Aquí se mantuvo durante 15 minutos y bueno, el detector FIT trabajó a los 330 grados centígrados con un flujo auxiliar de 27 mililitros sobre minuto de hidrógeno y 35 mililitros sobre minuto de aire a 300 mililitros sobre minuto. En cuanto a ventajas y desventajas, se nota lo ideal que es el detector FIT, ya que vamos a tener ventajas como el alto intervalo de línea de respuesta, una alta sensibilidad, un bajo flujo de fondo, un bajo mantenimiento y una fácil fabricación. En cuanto que su única desventaja va a ser que va a destruir la muestra, o sea, la va a pilorizar. Bueno, aquí están nuestras referencias.
Muchas gracias.